Hola de nuevo, vamos a ver ahora la segunda parte del tema de hoy, que va a ser mucho más corta porque nos vamos a dedicar únicamente a hablar de la repudiación de la herencia. Bueno, podemos decir que repudiación es no querer, cuando el código dice que no puede o no quiere, repudiación es no querer recibir en la herencia. Es una declaración unilateral, voluntaria, ya lo vimos, irrevocable, ya lo vimos, porque era cuando hablábamos de los caracteres generales. Y es una manifestación de voluntad por la que se declara no querer ser heredero. En cuanto a la forma, el artículo 1008 nos dice escuetamente: la repudiación de la herencia deberá hacerse ante notario en instrumento público. Luego, claro, el problema es conocer qué notario es el que es ante el que hemos repudiado, para tener el acceso a ese documento y saber que contra ese deudor no podremos dirigirnos, o nos podremos dirigir en virtud de lo que dice el artículo 1001, que estudiaremos luego en este mismo epígrafe. Pero en principio la constancia notarial de la repudiación pues nos ofrece una cosa importantísima. Primero, la certeza de que se ha repudiado, de que ese se ha quedado fuera, de que ese heredero no ha querido recibir. Segundo, la fecha, importantísimo lo de la fecha, porque si esa repudiación se produce después de haber aceptado tácitamente o de haber aceptado legalmente, en virtud de los artículos 1000 y 1002, pues entonces después de aceptar no se puede repudiar. La fecha es importantísima. Si una vez que hemos tanto son irrevocables la aceptación y la repudiación, por lo tanto, si aceptamos ya no podemos repudiar, si repudiamos ya no podemos aceptar. Entonces ahí la fecha va a ser importantísima. Por eso esa es la mayor seguridad que ofrece la intervención notarial en la repudiación, aparte de la certeza, ¿no?, de la repudiación, no tener que derivarla de hechos, y no derivarla de documentos privados, sino siempre de un documento público. Claro, en esto se diferencia la repudiación de la aceptación, porque la aceptación se puede aceptar tácitamente, es decir, por actos, por hechos, y se puede aceptar expresamente en documento privado. Bueno, pues esas dos posibilidades, la tácita y el documento privado, están vedadas, están eliminadas en la repudiación. Solamente cabe la repudiación en documento público notarial. Consecuencias de la repudiación. Ya lo he dicho muchas veces, que el que repudia para sí y para su estirpe. Luego no podrá ir, el destino de los bienes no podrá ir en sentido descendente, sino podrá ir en destino horizontal, mediante el derecho a crecer, o la sustitución. Aquí lo que habrá que ver es qué parte de la herencia estamos repudiando. Si estamos repudiando la parte de herencia voluntaria, que recordemos que es la parte disponible, que es la parte de la mejora entre descendientes, o la de libre disposición entre descendientes, ascendientes y extraños, no familiares, pues bien, si es parte disponible, podríamos decir que aquí es donde juega la sustitución prevista por el causante, la sustitución vulgar prevista por el causante. Si este no quiere, nombro al otro. Sin embargo, cuando estamos hablando de legítima, no puede, si la parte repudiada es la legítima, no puede jugar la sustitución del causante, porque sería un gravamen de la legítima. Hombre, podría jugar y sería un gravamen de la legítima. Lo que pasa es que ahí el legitimario tendría la posibilidad de impugnar ese gravamen de la manera que hemos visto en su día. Pero en principio podemos decir que no debe gravar la legítima la sustitución.
Así lo establece el mismo artículo 813, lo dice con toda claridad. Entonces, pero sin embargo, el código dicta la norma de que en caso de repudiación, pues su parte irá a los demás coherederos. Estamos hablando de legítima, estamos hablando de llamamiento igual, porque el llamamiento hereditario, tanto de descendientes y también de ascendientes, pues es por partes iguales. De manera que aquí hacer llamamiento igual es legítima, pues no es que juegue el derecho a crecer, porque el código dice aquí de una manera un poco absurda que heredarán los que son los coherederos por derecho propio y no por derecho a crecer. Pero en realidad es una manera, eso que alguien se empeñaría en ponerlo y se salió con la suya. Pero realmente cuando una parte abandonada corresponde a los demás coherederos llamados en partes iguales y corresponde también por partes, se distribuye por partes también iguales, puesto que iguales eran sus partes iniciales, eso realmente es derecho a crecer. Eso realmente, aunque el resultado es exactamente el mismo y por el mismo hecho, por repudiación. Eso es realmente derecho a crecer. Que el código dice que heredarán por derecho propio y no por derecho a crecer, pues mire usted, para usted la perra gorda, pero realmente esto realmente es un derecho a crecer, aunque el código no le quiera llamar así. ¿Y qué pasa si no ha habido sustitución prevista por el causante o no juegue el derecho a crecer porque no se da las circunstancias? Porque para que haya derecho a crecer es preciso que haya un llamamiento a dos, y a lo mejor aquí solamente ha habido un llamado, y ese ha sido el que ha repudiado. Luego no puede ir su parte a ningún coheredero porque era heredero único. No juega el derecho a crecer. Entonces no nos queda más remedio que, tampoco, como no puede jugar tampoco el derecho de mediación porque va en línea recta descendente y le hemos eliminado esa vía a la estirpe del repudiante, pues no queda más remedio que acudir a la regla de la sucesión intestada y por lo tanto a los llamamientos que allí se establecen en favor primero de los descendientes, después ascendientes, después del cónyuge y después de los colaterales. Bien, otra cosa importante es distinguir la repudiación de la herencia de la renuncia de la herencia. Bueno, realmente la palabra repudiación es lo que ya he dicho yo, es declarar la voluntad de no querer recibir la herencia, con lo cual no se llega a adquirir la herencia. Sin embargo, el código no lo tiene tan claro y hay veces que mezcla la palabra repudiación con renuncia y algunas veces emplea la palabra renuncia como sinónimo de repudiación y otras veces como sinónimo de renuncia traslativa. Es decir, hay veces que la palabra renuncia en el código se utiliza como heredero que, habiendo aceptado la herencia, luego la transmite a otro, es decir, renuncia a lo que ha recibido ya, pero a favor de otro, que es la renuncia que no es repudiación, o también cabe la repudiación, la de que desde el primer momento, antes de aceptar, antes de hacer suyo, declara que no lo quiere hacer suyo. Entonces eso es la repudiación puramente. Algunas veces el Código Civil emplea la palabra renuncia como sinónimo de repudiación. Concretamente en el artículo 1000 que vimos antes, hay un caso cuando dice que si la renuncia fuera gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia, pues se supone aquí que hay una... se podría pensar, que yo pienso que no, se podría pensar que hay una repudiación. ¿Y por qué pienso que no es realmente una repudiación? Sino simplemente que se producen los efectos de la repudiación, pero sin que sea repudiación. Pues se produce porque se cumplen los... Falta aquí algo importantísimo, y es que la forma, porque yo puedo en un documento privado renunciar a favor de mis coherederos indistintamente y gratuitamente, y sin embargo no lo hago ante notario, con lo cual no será una repudiación, pero sí podrá ser
este tipo de renuncia. ¿Que surte los efectos de la repudiación? Sí, pero no es realmente una repudiación, puesto que falta el aspecto formal de hacerlo ante notario. Sin embargo, en el caso del apartado 2 del artículo 1000, dice: cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus coherederos. Aquí se trata de una cesión de la herencia y que presupone que hay una previa aceptación. Se trata, por lo tanto, de una renuncia traslativa, una renuncia con transmisión del derecho al que renunciamos a favor de otra persona, pero eso no es una repudiación. De manera que en el caso de la renuncia, a diferencia de la repudiación, se presupone que se ha aceptado la herencia y que se ha transmitido a favor de la persona que hemos elegido de manera onerosa o gratuita, cosa que no ocurre nunca en la repudiación. ¿Significa esto que la repudiación siempre es a título gratuito? Bueno, podemos decir que la repudiación no es por precio, pero el código permite ciertas ventajas a favor del repudiante, como por ejemplo, le permite tú repudias y yo te nombro albacea y te retribuyo por el cargo de albacea. Bueno, pues en cierto modo podríamos decir que eso está permitido por el artículo 900 del Código Civil. También el artículo 928, que ya leímos en su día, permite que yo pueda repudiar la herencia de mi causante, pero eso no me impide aceptar la herencia al que es llamado mi causante si yo represento a mi causante en esa otra herencia. O sea, yo puedo repudiar la herencia de mi padre, pero si después de mi padre muere mi abuelo y mi padre, que ha muerto antes, porque por eso he repudiado su herencia, yo le represento, yo puedo aceptar la herencia de mi abuelo, aunque haya repudiado la herencia de mi padre. Y vamos a terminar esta parte del tema y el tema hablando ya del artículo 1001 del Código Civil. El artículo 1001 del Código Civil nos dice lo siguiente: si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán estos pedir al juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquel. La aceptación solo aprovechará a los acreedores en cuanto baste a cubrir el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante. Aquí es donde se emplea la palabra renunciante como sinónimo de repudiante. Porque el artículo 1001 empieza si el heredero repudia. Y después, sin embargo, habla aquí de renunciante, cuando realmente es repudiante. Es renuncia en sentido de repudiación. No pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este código. Sí, se aplican las reglas de la repudiación que vimos antes y que aquí tienen una merma, no se aplican si los acreedores del repudiante ejercitan el derecho que les concede este artículo, es decir, de aceptarla para cobrar el importe de sus créditos. Bueno, como se trata de un recurso excepcional, no cabe ampliarlo a otras personas. Por tanto, es un derecho que tienen los acreedores del repudiante, pero no es un derecho que tengan los acreedores del causante ni los legatarios. Solamente son los acreedores de un repudiante. Claro, aquí el caso es muy frecuente, sí. Yo voy a heredar 200 y resulta que yo tengo ya unas deudas de 500. ¿Para qué voy a aceptar la herencia de 200 si mis acreedores entonces se van a lanzar sobre lo que yo recibo, me lo van a embargar y para qué he hecho tanto trabajo si al final lo voy a perder porque los acreedores lo van a cobrar? ¿Qué hago? Repudio, esperando que mis acreedores prescriban sus créditos y cuando haya prescrito sus créditos, para aceptar la herencia tengo 30 años, y sin embargo los créditos de los acreedores míos van a extinguirse, salvo que haya interrupción de la prescripción, pero en principio a los 5 años, pues muchas veces repudiando la herencia
esperando un tiempo, mis acreedores, si se dejan pasar el plazo, le prescriben sus créditos y entonces eh, yo tranquilamente eh, puedo aceptar o repudiar. Es que no sé si al principio de la frase he partido de la base de que ha repudiado o sobre la base de que no ha decidido todavía. Lo voy a replantear otra vez. Yo quiero burlar a mis acreedores. Entonces repudio. Entonces, si repudio ya no puedo aceptar el beneficio alimentario. Pero puedo conseguir puedo pactar con mis coherederos que cuando venzan que cuando yo les diga, y se lo diré cuando hayan prescrito las deudas, cuando yo les diga, me transmitan una parte de los bienes que han recibido de mí gracias a mi repudiación. Bien, de tal manera que si la ley permitiera esto, pues sería una burla de los derechos de los acreedores. Pero para evitar eso, precisamente para evitar que de alguna otra manera los acreedores se queden sin cobrar y al final el repudiante recupere en cierto modo esos bienes después de la prescripción de los créditos, para evitar que ocurra eso, es por lo que permite la ley, el artículo 1001, que el acreedor pueda aceptar la herencia para cobrar sus créditos. Para eso, si el heredero repudia la herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán pedir al juez que les autorice para aceptarla en nombre de aquel. Es por lo tanto una aceptación por persona distinta del llamado y con la finalidad de no perjudicar sus derechos. Pero se trata de una aceptación limitada. Yo no recibo todo lo que hubiera recibido el repudiante. Yo recibo lo que me debe el repudiante, lo que me debe actualizado, claro, porque a lo mejor hay que añadir pues los intereses, hay que añadir las costas, sí, pero en definitiva el monto total de lo que me debe el causante, el repudiante, perdón. Eso es lo que tengo derecho. ¿Qué ocurre con lo que sobre? Pues lo que sobre sigue las reglas de la repudiación. Va a quien tenía que ir ahí. Ya lo que dijimos antes, que va a los sustitutos, que va a los de derecho a crecer, que vaya a los de la intestada, cuando falten unos y otros. Bien, en cuanto a la naturaleza de la acción, en realidad se trata, como dijo Federico de Castro, de una acción doble. En primer lugar, hay una acción revocatoria o pauliana por fraude de acreedores, mediante la cual podemos se impugna la repudiación, porque hecha por el deudor, porque perjudica a los acreedores, solamente dejando sin efecto la repudiación podemos admitir lo segundo, que es la aceptación por los acreedores. Porque ¿cómo van a aceptar los acreedores el lugar del deudor si la herencia estaba ya repudiada por este? Pues la única manera que lo pueden hacer es declarando impugnada, declarando sin efecto, sin valor esa repudiación, para a continuación, sobre la parte que se ha impugnado y se ha dejado sin efecto, que puedan ejercitarse la segunda acción, que no es una revocatoria, sino que es una subrogatoria, porque el artículo 1111 del Código Civil permite que los acreedores puedan ejercitar en nombre de los derechos de su deudor para cobrar cuanto se les debe. Entonces, pues, ¿qué derecho tenía aquí el deudor? Aceptar la herencia. Y aquí se le permite que cojan la facultad que tiene el deudor para aceptar la herencia y la ejerciten. Y eso es una subrogatoria. Luego, realmente es una unión, una conjunción de dos acciones. Una revocatoria, revocando la repudiación, y segundo, aceptando sobre la parte revocada la aceptación de esa parte. Pero, claro, como se trata de una acción rescisoria,
rescisoria, solo se anula, mejor dicho, solo se declara ineficaz el acto de contrato en la medida en que perjudica al acreedor. Entonces, en todo lo demás se mantiene. Luego, podríamos decir que habría toda la parte que no está afectada por la revocación, subrogación, queda tal como estaba y tendrá el destino que hubiera tenido la parte repudiada entera si no hubiera habido si no se hubiera ejercitado esta acción. Ejemplo, la herencia se repudia 60, se debe el repudiante debe 20. Bien, los acreedores del repudiante pueden aceptar, pero no pueden aceptar 60, aceptan los 20, con los cuales con cuya subrogación van a cobrar, porque es para cobrar el importe de su crédito, pero los 40 restantes siguen siendo repudiados y en consecuencia ahí se aplican las reglas que hemos dicho antes. La sustitución en caso de por la parte que no sea legítima, el acrecer para la parte de legítima y cuando no jueguen ni una ni otra, la sucesión intestada. Y ya para terminar la repudiación, recordar aquí que tenemos que recordar que lo que hemos dicho en otros lugares, pero lo vamos a traer aquí y lo vamos a unir. Recuerden que se podía repudiar la herencia, pero se podía aceptar la mejora. Artículo 833. Se podía repudiar la herencia, pero aceptar el legado. Artículo 890. Y también en el artículo 823, el de la opción compensatoria que se llama, pues se podía repudiar la herencia y limitarse a recibir lo que por legítima corresponde. Bien, y por otro lado también, y por último ya para terminar, la repudiación de la herencia es perfectamente compatible con el mantenimiento de los efectos de las donaciones que haya podido recibir en vida del causante el repudiante. O sea, la repudiación afecta a lo que le deja por herencia, pero no a lo que le dejó por donación, que eso surtió efectos, se consumó aquel contrato y solamente puede ser vuelto a revisar en caso de inoficiosidad de la donación, pero no en ningún caso más. Bueno, hemos terminado hoy y ya mañana